Este es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Como estamos hablando, estimados televidentes, de derechos fundamentales, estamos hablando de constitución política, estamos hablando de la Convención Americana de Derechos Humanos, estamos hablando de control de convencionalidad. Hoy quiero adentrarme en un tema relacionado y que tiene que ver con el preámbulo de la Constitución Política de Colombia y los principios que rigen nuestro ordenamiento fundamental y que le dan ruta a nuestro Estado social de derecho. Para empezar, quiero decirles que el preámbulo hace parte de la Constitución Política, hace parte de nuestro ordenamiento y ordena los objetivos, las metas que se persiguen con nuestra Constitución Política. Allí en el preámbulo se resume cuál es el eje de nuestra Constitución. Y empezamos por decirles que el eje de nuestra Constitución Política es la dignidad humana en el Estado social de derecho. Y entonces se inicia hablando de la solicitud de la protección, la invocación de la divina providencia sobre Colombia. Entonces, vamos a hablar entonces de ese preámbulo tan importante. Esto va a servirle a todos los colombianos cuando se les estén vulnerando sus derechos fundamentales. Cuando el Estado pierde el rumbo y lo pierde constantemente por fenómenos que tienen que ver con la corrupción, que tienen que ver con el incumplimiento de los deberes estatales, las omisiones en la protección de derechos fundamentales, la arbitrariedad continua, constante. Frente a esas situaciones, el cuerpo social y el individuo concreto podrán invocar la aplicación de nuestro preámbulo constitucional. Es importante reflexionar sobre la importancia entonces del preámbulo. Dice el preámbulo que se invoca la protección de Dios. Definitivamente, ¿cuánto necesitamos en Colombia una cosmovisión que invite a Dios a participar activamente de este proyecto de país? Pero se ha sacado a Dios, a pesar de que aparece en el preámbulo. Su invocación está allí y se ha sacado de la escuela, de la universidad, se ha sacado del debate público. Se habla frente a los que profesamos la necesidad de que Dios esté involucrado en las grandes decisiones del país. Se habla de que somos anticuados, retrógrados, pero es en el mismo preámbulo que los constituyentes, que la Asamblea Nacional de Constituyentes invocó la protección de Dios, y es la misma protección que hoy invoco para Colombia. Estamos viviendo uno de los momentos más difíciles del país, una agenda cultural y globalista contraria a los principios de vida que poco a poco van conduciendo a la nación al caos, porque a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Pero les decía, es ese constituyente que elegimos
para que hiciera la Constitución del 91, quien invoca la protección de Dios. Y entonces se nos debe llamar a adoptar una cosmovisión desde esos principios que invocan a Dios, desde la Biblia, que es ese libro que contiene la palabra de Dios, en la cual se inspiraron las constituciones históricas. La Constitución de los Estados Unidos se ha inspirado completamente en la Biblia. La Constitución de Inglaterra, del Reino Unido, se inspiró completamente en la Biblia. Y entonces nuestro constituyente invocó la protección de Dios. ¿Cuánto necesitamos la protección de Dios en nuestros territorios? Porque solo desde la cosmovisión bíblica podemos trabajar el tema de la justicia, de la realización de los derechos que se concreticen en esa posibilidad de que la gente acceda a derechos que están en la letra constitucional y en el espíritu de la Constitución. Y la cosmovisión bíblica nos lleva a meternos, a entrarnos en ese tema tan importante del amor. La separación de poderes que se inspiran también en los principios bíblicos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El poder legislativo, el ejecutivo y el jurisdiccional. En esa cosmovisión debe aplicarse el principio del amor, el principio de la misericordia, el principio de la compasión para construir una sociedad justa. Pero hoy vemos cómo falta esa cosmovisión bíblica en nuestros gobernantes. Y entonces el hilo conductor, el hilo de oro que los conduce no es otro que el interés particular. Y entonces vemos casos como el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Riesgos, de la protección de los colombianos que se encuentran en riesgos. Vemos ese escándalo y donde aparece en el escándalo los más altos dignatarios de la Corporación Legislativa de Colombia, pero también aparecen en el escándalo funcionarios altos del gobierno de Colombia. Y se los acusa de cohecho, de soborno para obtener decisiones. Es muy doloroso, bastante doloroso. Falta el amor por Colombia, la compasión por los colombianos más débiles, que son los que finalmente pagan las consecuencias de la ineptitud, de la corrupción, de la inacción, de la omisión en el ejercicio de la función para la cual fueron instituidos, fueron nombrados esos funcionarios de todos los niveles. Cuando los constituyentes invocaron la protección de Dios sobre Colombia, no se imaginaban cuánto necesitábamos de esa protección, porque en todos los niveles del poder público estamos viendo la falta de amor por la tierra,
por el país, por la justicia, por el derecho de los demás, por el cumplimiento de la función. Falta compasión hacia los más débiles, hacia los más pobres del país, porque no se invierte esos recursos que existen en el presupuesto nacional para que esos colombianos más pobres tengan la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida que los acerque a esa meta de las sociedades civiles en los estados de derecho, que es buscar la felicidad. ¿Cuánto necesitamos que esos funcionarios que lleguen sean personas que conozcan a Dios, que tengan temor de Dios, que se acerquen a Él, que tengan comunión con Él, porque alejados de mí nada podéis hacer? Nación entera de Colombia que me escucha, es un llamado para que los próximos dirigentes que escojamos en el país sean personas de valores, de principios, cuyo fin no sea llegar a la dirección del Estado para robarse los recursos públicos. Y esto no es cuestión de izquierdas ni de derechas, esto es cuestión de valores, de formación desde el hogar, desde la familia. Pero como el concepto de familia se tergiversó en esa batalla cultural que existe en estos momentos, entonces esos valores se perdieron. Entonces, tener muy en cuenta, estimados amigos de Colombia, que sus próximos dirigentes sean personas que tengan relación, intimidad, temor de Dios, amor por el prójimo. Porque si no hay amor por el prójimo, entonces solo hay amor por el dirigente en concreto, el amor, el autoamor, para privilegiarse él y sus acólitos y sus más cercanos. Y entonces, en el preámbulo de nuestra Constitución política, claramente se nos da esa directriz: invocar como nación la protección del Dios soberano. Y a pesar de que hoy se reconoce que Colombia es un país laico desde el Estado debe propiciar el retorno de la fe en las familias, desde el Estado, aunque debe haber la separación entre Estado e Iglesia. Una cosa es la Iglesia y otra cosa es Dios, y el pueblo debe volverse a Dios. El pueblo debe hacer de su familia una pequeña iglesia y volver los papás con el ejemplo, con el amor, con la compasión, con el servicio, con la palabra, con la generosidad, a construir esos principios y valores familiares que pueden salvar una sociedad como la sociedad colombiana, que cada día se pauperiza más en esa batalla cultural, donde les decía que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Importante seguir pensando en ese preámbulo que hace parte de nuestra carta de navegación social, antropológica, política y económica y jurídica, que es la Constitución Política de Colombia. No olvidar. Y es por eso, porque estamos tan alejados de Dios como nación, como Estado,
que vemos esas continuas injusticias. Vemos cómo desde el aparato jurisdiccional a veces se generan decisiones tan injustas, tan contrarias a la moral, a los valores occidentales, aprendidos del cristianismo histórico. Y es allí donde se hace un llamado a todas las autoridades del país. Volvamos a Dios para que logremos la felicidad como nación, de poco a poco, en casos concretos, devolviendo el derecho y la justicia que ama a Dios, porque Dios ama la justicia y el derecho, y ese derecho es un derecho natural. Pero lo que está ocurriendo es muy grave, supremamente grave. Decisiones trascendentales que tienen que tomarse y se toman en sentido contrario a como deberían haberse tomado. Y entonces solo quedamos en las manos de dirigentes que se desenfocaron de la ruta que nos señala el preámbulo de nuestra Constitución política. Fíjese que invocar la protección de Dios para fortalecer la unidad de la nación, del pueblo colombiano, y asegurar a todos los integrantes de la nación la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad, la paz, dentro del marco jurídico democrático y participativo que ruta el Estado Social de Derecho. Sin esa cosmovisión no podemos asegurar la unidad de la nación, porque si el pueblo está lejos de Dios, el pueblo se confunde y se pierde. Y es hora entonces que invoquemos esa protección, pero no solamente la protección, sino la presencia de Dios sobre nuestra nación. Esto es espiritual también. Esto no solamente es jurídico y político, no, esto es muy espiritual. Que Dios se enseñoree sobre Colombia, que Dios se enseñoree sobre nuestro pueblo, sobre nuestra nación. Es importante, estimados amigos televidentes. Y entonces, esos valores, principios y objetivos que debe defender el país, que debe defender la nación, nos indican que se debe proteger el Estado de Derecho. El Estado de Derecho por encima de la arbitrariedad, por encima del capricho de funcionarios corruptos, de funcionarios que se niegan a garantizar los derechos fundamentales. En estos días he propuesto acciones constitucionales de diferente índole. Por ejemplo, una de las acciones tenía que ver con la famosa acción de cumplimiento, para pedirle a los funcionarios que protegiesen derechos fundamentales a la vivienda digna, pero que si querían apropiarse de las viviendas, tendrían que
hacer el procedimiento administrativo consagrado en la Ley 388 de 1993, que ordena que si el Estado requiere un bien para desarrollar un proyecto de utilidad común, entonces el Estado tiene que hacer un procedimiento administrativo de expropiación con indemnización previa. ¿Y saben una cosa? El Estado municipal ha confiscado las propiedades de personas humildes, de personas en el más alto grado de pobreza, violentando de manera arbitraria el derecho y aprovechándose de la ignorancia y la incapacidad económica de todas estas personas para defenderse. Y en ese sentido y en ese estado de cosas se produjo un estado inconstitucional, porque llegó a confiscarse las propiedades, las posesiones de muchísimos ciudadanos sin indemnización previa, utilizando la arbitrariedad, saltándose las normas establecidas para proteger precisamente a esos colombianos, como son la Constitución Política del país o la Convención Americana de Derechos Humanos, violando el debido proceso fundamental para cada caso específico, ignorando el enfoque de derechos humanos que debe darse a cada situación donde se conculquen derechos. ¿Saben una cosa? Algo que me llamó mucho la atención. Además de actuarse por parte del Estado municipal de manera arbitraria, por parte de los funcionarios del Estado municipal, se faltó a la verdad y se erigió y desarrolló un proceso fundamentado en la falacia, en la mentira, y con esas mentiras, esas falacias, se logró obtener el desalojo y demolición de varios predios, varias casas, para apoderarse de los predios, precisamente con el argumento de que se necesitaban esos predios porque se encontraban en zonas de riesgo. Dame tus hechos y te daré el derecho. Y entonces, en el ejercicio de la defensa de algunas de esas personas que pudieron llegar hasta nuestro bufete de abogados, fueron muy pocas, pero sí pudimos paralizar la demolición y obligar al Estado a suspender, en ese caso, las demoliciones hasta tanto un juez constitucional no determinara cómo el Estado municipal pretermitió la ley y vulneró derechos fundamentales al no aplicar la ley 388 de 1993, que es la que permite que se pueda obtener por parte del Estado la confiscación no, la expropiación, porque la confiscación fue lo que hizo el Estado municipal, violando el artículo 34 constitucional, faltando a los principios constitucionales, pretermitiendo el debido proceso. Por eso la importancia, estimados televidentes, de que ustedes sepan que el preámbulo de nuestra Constitución nos debe guiar a la defensa de derechos fundamentales,
a la defensa del Estado Social de Derecho. Y el Estado Social de Derecho no se defiende cuando se permite que las autoridades que tienen que impartir justicia, las autoridades administrativas, jurisdiccionales o el legislativo, asalten, acorralen, apabullen de manera arbitraria al ciudadano débil. Precisamente la Constitución está hecha para ponerle límites al todopoderoso rey, que es el Estado. Y los límites se los ponemos nosotros los juristas, los defensores de derechos humanos, con el apoyo de ustedes, con el litigio estratégico, con la denuncia a través de los medios de comunicación, con las plataformas de defensa de derechos humanos. ¿Y saben qué encontramos allí? En las experticias, en los peritazgos que no había hecho la administración pública municipal, encontramos que los predios y las viviendas que demolieron de manera arbitraria no estaban dentro de la franja de riesgo que se acusaba que existía, o que esos bienes inmuebles estaban dentro de una franja de riesgo. Se quebrantó el Estado de Derecho, se demolió sin indemnización, se sacó a personas vulnerables, se violó el principio aquel que nos recomendó la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través del artículo 21 del texto convencional, que reconoce la propiedad, el derecho de la propiedad privada, y que al mismo tiempo reconoce el derecho de la posesión como un derecho fundamental. Muchas veces los funcionarios de policía le dicen a los poseedores que son invasores. Mentira, es un maltrato, es un atropello. No, señor. La posesión se asemeja a la propiedad. Y nuestra Corte Constitucional le ha dado a la posesión sobre bienes inmuebles o sobre otros bienes el catálogo de derecho fundamental. Derecho fundamental, además, autónomo. Es decir, que no hay que necesariamente ligarlo con la propiedad. Y entonces se vulneró el derecho fundamental de muchas personas en la municipalidad, por parte de la municipalidad. Afortunadamente existen herramientas legales para parar la arbitrariedad. Y eso es lo que tenemos que defender, el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es la separación de poderes. Y entonces que el funcionario, que el Poder Ejecutivo no tenga que incidir ni presionar al Poder Jurisdiccional para que el Poder Jurisdiccional pronuncie fallos asociados a sus intereses. No, señor. El Estado Social de Derecho es la independencia, es la autonomía, es esa garantía. Por eso, ese último escándalo de corrupción afectó la credibilidad a los colombianos, los afectó en cuanto a su credibilidad frente al gobierno, así como el escándalo de los 70.000 millones de pesos que se perdieron en el tema del gobierno anterior. En este gobierno se afecta muchísimo la credibilidad de los colombianos en sus dirigentes, porque se vulneró eso de la independencia de cada uno de los poderes públicos, porque desde el Ejecutivo presuntamente se aceitó a los congresistas, a algunos congresistas
para que tomaran decisiones de acuerdo a los intereses del Ejecutivo. Una manera muy infame de buscar o de ejercer la política. Y los que recibieron esa dádiva traicionaron a los electores y a los colombianos que confiaron en ellos. Y entonces estos le hicieron perder credibilidad al legislativo en Colombia, pero también hicieron que los colombianos desconfíen del Ejecutivo y ante todo desconfían porque no se han presentado aquellas medidas urgentes que debieran presentarse para salvaguardar la honorabilidad del gobierno. Porque es que el bandido debe salir, el bandido corrupto debe salir. Y entonces el gobierno no debe cargar con ese bandido corrupto, pero si esa política de corrupción a los congresistas venía desde el gobierno se queda quieto y no saca a estos benditos funcionarios que no tienen los valores ni los principios que se aprenden en la familia. Entonces no pasa nada. Entonces, precisamente hay que volver a la protección de ese preámbulo. Hay que invocar la protección de Dios sobre Colombia, e invocar la protección de Dios sobre Colombia significa tomar distancia de la corrupción, tomar distancia de la omisión y la inacción del cumplimiento de la función pública para el cual el funcionario fue nombrado. Entonces, estimados amigos televidentes, esos preámbulos, ese preámbulo y esos principios deben guiar a nuestros dirigentes, pero también nuestra nación, nuestro pueblo debe conocer hacia dónde nos guía el preámbulo y qué es lo que tenemos que defender. Y lo defendemos a través de la denuncia pública, a través de los medios de comunicación como este, a través del ejercicio del derecho de defensa de los más débiles, de las acciones constitucionales, de la defensa de los derechos humanos, del ejercicio legítimo del derecho a la litigación, a la postulación. Confrontar las decisiones arbitrarias es un deber. Y entonces esas decisiones arbitrarias deben confrontarse desde la nacionalidad, desde el pueblo mismo, desde la nación. El pueblo es soberano y esa soberanía reside en la nación. Y la nación debe conocer lo que hacen sus dirigentes para no confiar más en ellos, porque le han engañado, han traicionado a la patria, han traicionado los intereses más caros del país, que es la confianza. A los jueces también se les dice: es necesario proteger la confianza legítima que debemos tener los ciudadanos afiliados al cuerpo social en este Estado social de derecho, en las decisiones de nuestros jueces, que ellos están tomando decisiones en justicia, en derecho, guiados por principios, por valores y por ese preámbulo. Qué importante defender estos valores constitucionales. En ese Estado de Derecho es importante resaltar la igualdad de todos los colombianos, de todas las personas ante la ley. Por eso, hay como defender el derecho a la vida, a pesar
de las decisiones políticas que ha tomado la Corte Constitucional con respecto al tema del aborto. La Corte Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución política, pero en la Constitución política está garantizado el derecho a la vida como derecho fundamental, y en la Convención Americana de los Derechos Humanos está garantizado el derecho a la vida. Y entonces la Corte Constitucional ha venido legislando también en temas que deberían ser pétreos, como es el derecho a la vida. El derecho a la vida debe ser inviolable, como lo dice el artículo 11 de la Constitución Nacional, que analizamos en la sección pasada, y donde dijimos que ese derecho a la vida se debe defender. Y entonces, frente a temas muy puntuales que tienen que ver con el ejercicio del derecho fundamental al aborto, se contraponen el derecho a la vida con ese derecho fundamental que se le otorga a algunas mujeres. Y entonces se abandonan los principios. Y el derecho a la vida es un principio por excelencia. Es un derecho fundamental, es un derecho principal del cual se derivan los demás derechos, donde hay que hacer análisis más profundos, análisis antropológicos, análisis más allá de la sociología, más allá de la cultura, análisis que tengan que ver con la biología, para entender que cuando se habla de el aborto del naciturus, del que está por nacer, se está hablando de quitarle la vida a un ser humano en formación a punto de nacer. Muy doloroso. Definiendo que el cuerpo de la mujer es diferente del cuerpo del criaturo que está en el vientre. Son dos cuerpos diferentes. Y se puede ejercer, a pesar de las sentencias de la Corte Constitucional, el derecho a la defensa de esa vida, porque esa garantía está consagrada en nuestra Constitución política, inviolable el derecho a la vida, está en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y allí donde yo invito a la nación que invoque la protección divina para que no se sigan cometiendo crímenes en niños que están por nacer, en naciturus. El feto es un futuro niño. He visto videos de cómo es el drama y la defensa que hace ese bebé en el vientre de su madre que quiere matarlo, con la complicidad de un médico que se presta para eso, en un sistema cultural, en una batalla cultural, donde les digo que a lo malo se le llama bueno. El derecho a la vida debe seguir siendo inviolable. Que Dios proteja a Colombia y que volvamos a los principios, a los valores. Entonces, en este Estado de Derecho, el derecho a la igualdad debe protegerse. Y entonces, en defensa del derecho a la igualdad, hay que defender la vida que está en el vientre. Hay que proporcionarle una visión de enfoque a las personas que están en la tercera edad para proteger sus derechos. Hay que usar perspectiva de género para proteger derechos fundamentales de la mujer que históricamente han venido siendo vulnerados. Mas eso no significa que cada que una mujer se declara víctima en una situación, entonces los jueces deben considerarla víctima por el solo hecho de ser mujer. No, señor. El juez debe indagar los hechos, profundizar en el análisis de las situaciones y verificar que esa
situación que se pone en su conocimiento corresponda a la realidad. Porque hoy se ha desatado un fenómeno terrible de maldad, de injusticia, donde están primando las falsas denuncias y se está dividiendo a la familia, se está asesinando, se está sicariando el alma de muchas personas, de hombres fundamentalmente. Conocimos el caso de un médico que su esposa lo acusó, además era un médico especialista, muy buena situación y formación moral, social, en buena posición social, y su esposa en un acto caprichoso lo denunció, y era la palabra de ella contra la de él, y este hombre lo esposaron, lo apresaron, para finalmente caer en cuenta que este hombre era inocente, perdió su honor, perdió muchos años de su vida en una prisión y perdió su credibilidad, perdió muchos años de vida vital por una falsa denuncia, desde una batalla cultural que se apoya, y a veces muchos jueces caen en la trampa y no examinan, no ponderan que existen otros principios los cuales hay que ponderar, como el principio de la presunción de inocencia, y permitirle a la persona que pueda ejercer su defensa de manera integral para demostrar que no es responsable. Ahora, el que tiene que demostrar la culpabilidad, por ejemplo, en los procesos penales es el Estado. Sin embargo, con esas situaciones que se están dando desde esos enfoques nuevos que hay, entonces es al procesado en estas situaciones que le toca que salir a demostrar su inocencia. Increíble, le toca salir a demostrar su inocencia. Y allí yo invito a todos los jueces que ejercen el derecho penal en Colombia que actúen desde el análisis profundo, que no crean la primera versión, sino que ausculten la verdad hasta que la encuentren, para no cometer injusticias. Está llenas las cárceles en estos momentos de personas inocentes. He visto, por ejemplo, pericias de equipos forenses que responden al copie y pegue, y entonces si la persona a quien se investiga no tiene cómo pagar sus propios peritos, expertos forenses, para que desvirtúen ese copia y pegue, por ejemplo en situaciones de actos sexuales abusivos, pues salen condenados. Eso no hay tutía, ahí la simple declaración ya lo condenó y lo fregó. Entonces, la invitación a esos funcionarios judiciales en todos los estamentos es que estudien profundamente el caso y no resuelvan a priori bajo ese enfoque de que el hombre denunciado por cualquier situación de violencia intrafamiliar, acto sexual, abuso carnal y otras asociadas, es culpable porque es hombre y es víctima porque es mujer. No, esto hay que replantearlo totalmente, y que si el hombre acusado es responsable, pues que pague, pero que se le pruebe su responsabilidad, y que esa decisión no sea tomada a priori, y que se le brinden todos los mecanismos y posibilidades de defensa, y que si es responsable, que pague. Pero hay muchas personas inocentes en la cárcel por el hecho del género masculino. Y entonces se debe propugnar desde los principios, desde el preámbulo, que se haga justicia, que se aplique
ese valor, ese principio de la igualdad ante la ley, y que hombres y mujeres sean iguales ante la ley, y que si es necesario en algunos casos aplicar el enfoque de género, pues que se aplique, pero que no se le dé credibilidad porque se es mujer o se lo culpabilice porque es hombre. Y esto está pasando y es terrible. Eso responde a una agenda, a un proyecto político globalista que existe ya. El exterminio de la masculinidad. Que el Señor proteja a Colombia, que el Señor proteja a nuestra nación, que el Señor nos guarde y nos libre del mal. Invocamos esa protección divina del Señor Jesucristo sobre Colombia. Oramos por nuestros gobernantes. Oramos por el presidente de Colombia, por los congresistas en ejercicio, por los jueces en todas las jurisdicciones y en todos los niveles, y por los fiscales. Que respetemos el Estado social de derecho, que la gente sepa que hay herramientas para defenderlos y que Gilmar Tafur Abogados Asociados está listo con su equipo para defenderlos y dar debates, controvertir todo aquello que vaya en contra de la verdad, de la justicia y del derecho mismo. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Es que existe justicia para todos con Gilmar Tafur. Entonces les decía, estimados oyentes, que esos principios que están en el preámbulo, que son guía, que son enfoque desde el preámbulo, que nos direccionan hacia esos principios que hay que defender, también incluye la protección a la libertad en el Estado social de derecho. La protección a la libertad es un derecho fundamental. Proteger las libertades político-públicas de las personas debe ser un deber de todos los demócratas de Colombia. Y en el contexto internacional, los demócratas del mundo. Y debemos proteger entonces la libertad de expresión, la libertad de movilización, la libertad de protesta, la libertad de resistencia, la libertad de prensa. Esas libertades político-públicas deben defenderse porque son una garantía de los derechos. Solo a través de la denuncia pública es que los perpetradores de las más grandes violaciones a los derechos humanos han caído. Y la importancia de la prensa y los medios de comunicación en la defensa de la democracia es un hecho real y evidente, y por eso se debe proteger ese derecho a la libertad de expresión, ese derecho a la comunicación, ese derecho a compartir estas ideas, a compartir estos principios, porque esto es lo que garantiza la existencia de la democracia. Por eso, cualquier veto a los medios de comunicación es quebrantar las libertades político-públicas, es entrar en el plano de la arbitrariedad, es adentrarse en el plano de las famosas dictaduras, como en Venezuela, que se cerraron los medios de comunicación. Por eso, invocar la protección de Dios sobre Colombia significa que debemos todos unirnos al Altísimo para que los medios de comunicación sean protegidos en su posibilidad de expresar, de comunicar, de informar, de editorializar, de hacer críticas
respetuosas y constructivas de denunciar el pecado social, de denunciar los crímenes de lesa humanidad. Nosotros sabemos cómo fenómenos de infamia terribles que han ocurrido en Colombia durante los últimos decenios fueron descubiertos gracias a una prensa valiente que fue capaz de denunciar masacres, que fue capaz de denunciar paramilitarismo, que fue capaz de denunciar infiltración del paramilitarismo en la política, que fue capaz de denunciar muchas participaciones irregulares en la política, en la economía. Y entonces eso de la libre participación de los medios de comunicación en el ejercicio de la defensa de la democracia a través de la información y la denuncia debe ser un derecho fundamental que debe protegerse. La libertad de movilización en Colombia también debe protegerse. Nadie debe interrumpir la posibilidad de que los colombianos se movilicen dentro del territorio nacional. Por eso al Estado le corresponde garantizar ese derecho a la movilidad como parte del ejercicio del derecho a la libertad. El derecho a la protesta tiene protección constitucional, porque está unido al derecho a la resistencia de los pueblos frente a la opresión del tirano. Cuando un gobernante se convierte en tirano, la gente tiene derecho a movilizarse y a protestar y a denunciar y a organizarse. Y entonces este derecho debe protegerse también como un derecho humano fundamental. Y así está garantizado en la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita por Colombia y que hace parte del bloque de constitucionalidad que es parte de la Constitución Nacional. Entonces, ese preámbulo nos dirige colombianos a proteger y garantizar desde la invocación de la protección divina esos derechos fundamentales que tenemos que cuidar. Cuidemos Colombia, cuidemos nuestra democracia, cuidemos el Estado social de derecho, cuidemos la dignidad humana de todos los colombianos como eje fundamental de nuestro Estado social. Mire, allí hay unos teléfonos. Gilmar Tafur Abogados Asociados tiene fortalezas en el derecho penal, todo el derecho público que lo conforma el derecho penal, el derecho administrativo, el procedimiento administrativo, el procedimiento y el derecho disciplinario, el derecho laboral administrativo, el derecho de la seguridad social y pensional. Eso en el tema del derecho público. En el tema del derecho privado, bueno, los procesos de familia, los procesos civiles, los procesos laborales. Todos estos procesos, en todos estos temas, podemos ayudarles. Hay un equipo formidable de profesionales del derecho dispuestos a ayudarles y están comprometidos con Gilmar Tafur y ustedes. El Señor los bendiga y los guarde. Invocamos la protección de Dios sobre Colombia. Señor nos guarde, el Señor nos proteja y nos libre del mal. Bendito Colombia, bendito su pueblo. Dios les bendiga.